Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy loor. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré. Y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Me remontó a mi niñez, como a los 13 años. Fue la primera vez que empecé a escuchar cantos del Señor. Cuando inicié en la iglesia bautista, allá donde iniciamos mi esposa y yo. A los 13 años, y ya como a los 14, 15 que conocí a mi esposa, hasta allá me llevó. Pero me causó curiosidad que la arreglaron, la modificaron y la corrigieron. Porque antes decía en Belén de Palestina, y ahora esta versión cambió a Belén de Judea, que es lo correcto, porque Jesús no nació en Palestina, nació en Judea. Son dos lugares totalmente diferentes. No lo digo por asuntos políticos, es por la verdad. Y me gusta escuchar que por lo menos este grupo la corrigió. Hoy tengo el mensaje de la semana, déjeme ver, 19, de lo que hemos venido estudiando desde Génesis hasta el Apocalipsis. Hoy estamos en el libro de Jeremías. Vamos a estar básicamente en Jeremías 31, versos 31 al 34. Ese es el texto central que voy a utilizar para la enseñanza de hoy. Les voy a rogar, aparte de la atención que usualmente le prestan a la enseñanza, que mientras estamos dando la enseñanza, ustedes hablen consigo mismos. Por supuesto con Dios y el Espíritu Santo, pero consigo mismos, conforme vamos avanzando, si de alguna manera se identifican dentro de lo que vamos a aprender hoy. Porque una de las cosas importantes que debemos de hacer nosotros cuando estudiamos la palabra no es preguntarnos si el vecino se identifica con esa palabra. No, es si yo me identifico con esa palabra. Porque a veces estamos tan ocupados en pensar si el vecino se identifica que nos olvidamos de poder analizar lo que Dios está hablando a nuestros corazones. Voy a comenzar con la lectura de Jeremías en el capítulo 31, verso 31. Dice la palabra del Señor: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hay ciertas cosas en el texto que vamos a analizar a profundidad, pero deseo poner como un punto en la pizarra, como cuando uno pone una marquita para que la tengan ahí presente, donde él dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Algunas personas toman este texto como que ya los pastores, sacerdotes, líderes religiosos, llámese como se llame, porque yo sí hay algo que tengo claro, es que la iglesia no es una denominación ni es una religión. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, estemos donde estemos. Por tanto, nosotros vamos a ver gente que no creíamos que iba a estar en el cielo, y no veremos gente que sí creíamos que iba a estar. Porque nosotros tenemos un concepto de iglesia muy humano, muy religioso.
Así que cuando el Señor está diciéndole a Jeremías que ya nadie va a enseñar a otro, no está hablando en cuanto a lo que es lo didáctico, en cuanto a lo que es la formación, porque mis hermanos, escribí un día de estos en Facebook, la piedad sin conocimiento definitivamente conduce al error. O sea, nosotros tenemos que tener conocimiento, no podemos decir que tenemos piedad si no tenemos conocimiento, porque la piedad sin conocimiento conduce al error. Así que el Señor nos manda a escudriñar las escrituras, nos manda a aprender. En ningún momento el Señor dice, dense por satisfechos y no aprendan nada, es suficiente con que yo los haya salvado. Eso no es cierto. Porque entonces, si no hay conocimiento, se llega al error. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo? Él lo dice claramente, dice, ya no podrán decirle a las personas lo siguiente, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Está hablando de relación, está hablando de intimidad. Ya no se puede llegar y decirle a una persona, es que yo sí tengo al Señor en mi corazón y usted no, eso nadie lo sabe. Solo Dios y el individuo. Y digo el individuo porque una persona puede saber que es un farsante dentro de la religión o dentro de donde se congregue, o puede saber que es una persona que es honesta, es genuina, es sincera y es leal al Señor. Así que es Dios a través del Espíritu Santo el que va a hacer esa enseñanza y por eso les digo, pongan esa marquita. Es como que agarren un sticker y le pongan, conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Póngalo ahí, en la pizarra imaginaria que tienen en este momento. Cuando Jeremías está predicando esto, no lo está predicando Jeremías, todo lo que él está escribiendo, todo lo que él está predicando, no lo está predicando en tiempos de avivamiento. No está hablándole a un pueblo que busque a Dios. Él está predicando más bien en los últimos días del reino de Judá, antes de que sea capturado por los babilonios. Cuando la nación entera estaba encaminada hacia el desastre. Eso eran los tiempos del rey Josías. Y aunque Josías intentó una forma de reformar al pueblo en la parte espiritual, de hecho hizo reformas muy importantes, donde gran parte del pueblo cambió sus prácticas, pero es interesante porque cambió las prácticas, pero no cambió el corazón. Había religión en ellos, pero no había transformación. Por eso le digo, vayan analizando, porque nosotros podemos ser muy religiosos. Podemos ser personas que nos congreguemos todo el año, que no faltemos a ni una sola clase, que estudiemos la palabra, oremos, incluso que hagamos obras que beneficien a la iglesia y hasta la comunidad externa y solamente ser personas religiosas. No tener una relación con Dios. Cuando Jeremías predica esto, Asiria está perdiendo poder. Asiria eran los que estaban gobernando en ese momento el mundo y Babilonia está creciendo muy rápidamente. Pero el juicio de Dios sobre Jerusalén estaba muy cerca. El profeta ve lo que muchos no quieren ver, aunque era obvio, se podía ver. Tampoco significa que lo que estaba pasando en el pueblo de Israel era algo que les iba a tomar por sorpresa. Habían años de anuncio profético de lo que se había de venir. Entonces el profeta está viendo lo que muchos no quieren ver. El pueblo sigue confiado en el templo, o sea, el templo es el centro de todo. Para ellos, todo lo que tiene que ver con Dios, en ese entonces y en la actualidad, aunque no esté el templo, giraba alrededor del templo. Dice que el judaísmo se mueve alrededor de las 3 T: templo, Torah y ya se me olvidó el otro. Talmud. Muchas gracias. Gracias, René. Templo, Torah y Talmud. Alrededor de esas 3 T se mueve. O sea, lo que tiene que ver con la fe de ellos se mueve alrededor de eso y no era diferente en los tiempos de Jeremías. El pueblo estaba confiado en el templo, estaban confiados en sus tradiciones,
Y en esa identidad nacional que hasta el día de hoy el mismo mundo le da a Israel solamente por la gente que nace ahí de manera geográfica. Y en Israel no solo viven personas de ascendencia israelita, judía o de las tribus de Israel, hay de todo el mundo, creyentes y no creyentes. Me refiero en la parte del judaísmo. Ellos creían en esa identidad nacional, ellos creían que eso era lo suficiente para sostenerse en pie delante de cualquier enemigo. Pero en medio de esto, el corazón de ellos, el corazón de la gente de ese tiempo estaba lejos del Señor. Por eso es que Jeremías, cuando él empieza a predicar y empieza a enseñar, una de las cosas que Dios le dice a él es que vaya a predique a un pueblo que no lo va a escuchar. Y él entra en conflicto, un conflicto espiritual, y de hecho se la pasa llorando. A él se le conoce como el profeta llorón, pero no es porque él fuera débil, sino porque vivió la destrucción de Israel muy de cerca. Solo imagínense, él sabía que lo que Dios estaba diciendo se iba a cumplir al pie de la letra, que no iba a quedar nada, que no iba a quedar el templo, que se los iban a llevar en cautiverio. De ahí solamente imaginen lo que él sentía en su corazón. Mientras él predicaba esto, la mayoría se negaba a escuchar lo que Jeremías estaba predicando. Y esa fue una de las grandes luchas que Jeremías tuvo que confrontar a muchos falsos profetas que daban una falsa seguridad espiritual. Yo creo que esto no dista mucho de nuestro tiempo. Hay gente que está predicando cosas que Dios no mandó a enseñar. Y cuando digo cosas que Dios no mandó a enseñar, no estoy hablando de la palabra en sí, sino cosas que se le adhieren a la palabra como para que la gente esté entretenida, como para que la gente no se le vaya. Cosas que tienen que ver con entretenimiento, con prosperidad, cosas que tienen que ver con el poder sobrevivir en este mundo. Buscando probablemente la gente, digo yo, igual que ellos, que se aseguraban en el templo su seguridad, la mayoría de la gente hoy en día se quieren asegurar en sus trabajos, en sus relaciones con las demás personas, quieren sentirse seguros incluso en el esquema de fe que se construye. Porque el problema nunca ha sido la palabra siempre es perfecta, es buena, es santa, si se usa legítimamente, es lo que dice Pablo. El problema es la interpretación de la palabra, porque la palabra nunca va a tener ningún conflicto. El conflicto es cómo yo leo e interpreto esa palabra. Dentro de eso que ellos están aprendiendo, ellos pensaban que Dios jamás, y póngale eso, jamás permitiría la caída de Jerusalén, jamás. Pero Jeremías está diciendo algo incómodo. Jeremías está diciendo que el templo no significa tener a Dios. Tener el templo no significa tener a Dios y que ese templo iba a ser destruido. Claro, eso nos conecta, como les digo, con nuestro tiempo. Porque hoy en día mis hermanos y mis hermanas, la mayoría de la gente, hablándose de creyentes, confían porque pertenecen a una iglesia. Confían porque tienen años de congregarse o son fieles al congregarse. Confían porque conocen una doctrina y tienen tal vez bastante conocimiento. Confían porque participan en cualquier cosa que la congregación pida o la iglesia donde van pidan. Entonces están metidos en todo, en todas las actividades religiosas. Pero aún con todo eso, que creen que es la seguridad para ellos de estar delante de Dios, aunque hayan muchas actividades, aunque hayan muchos estudios, aunque se digan cristianos, porque hay gente que porque nació de padres cristianos ya se dice cristiano. Como que si el cristianismo se heredara o se pasara como si fuera una gripe. Pero el corazón de muchas personas está alejado de Dios. Que usted vea a una persona sentada congregándose no dice, no significa que ese corazón esté
delante de Dios bien. Hay personas que están predicando, mis hermanos, y su vida privada es un caos, es una depravación completa. Hay gente que sirve al Señor de manera esforzada, pero realmente su vida es un caos. ¿Por qué? Porque creen que pasar o estar en una congregación es suficiente. Porque creen que delante de Dios el solo hecho de que nosotros estemos aquí, ya el Señor va a decir, maravilloso, qué buenos hijos, qué obedientes. Y no es así, mis hermanos. Porque el congregarnos no nos acerca a Dios. El congregarnos nos acerca a nosotros a tener la posibilidad de escuchar la palabra de Dios que puede hacer que nos transforme el corazón cuando estamos simplemente ocupando un asiento por ocuparlo. Pero no importa si nosotros nos vamos de un lado para otro, andamos buscando dónde sentirnos mejor, no importa lo que nosotros hagamos, al final de cuentas, donde vayamos se va a ir el problema. Y se va a ir el problema, mis hermanos y mis hermanas, porque si tengo problemas de idolatría o tengo problemas de egolatría, a donde yo me vaya se va esa egolatría. No se trata como que si nos estuviéramos cambiando de ropa. La injusticia, si es que la practicamos, se va a ir con nosotros, a donde quiera que vayamos. La corrupción, si la estamos practicando, se va a ir con nosotros. Y no importa dónde estemos, no importa si predicamos o no predicamos, o nos sentamos o hagamos lo que hagamos, si no hay un cambio en el corazón interno, el problema va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos. Es igual, mis hermanos, para nosotros que en los tiempos de Jeremías. Jeremías está viendo los falsos profetas que mientras que él está diciendo que Dios dice que se va a destruir la ciudad y se va a destruir el templo, que hace algo que él determinó, entonces los profetas dicen otra cosa, o los falsos profetas, que todo va a estar bien. Y eso hoy en día vemos eso, la gente promete sana doctrina aquí, sana doctrina por allá, sana doctrina, ¿y quién va a decir que su carne es mala? ¿Qué carnicero va a decir que su carne es mala? Pregúntele usted a cualquier predicador en el mundo, no importa de qué denominación sea, si lo que predica está bien y va a decir que está bien. Va a decir lo contrario, va a decir, no, no, yo lo que predico es pura mentira. Eso no es cierto, eso no va a pasar. Entonces, no importa donde usted vaya, aquí se predica sana doctrina, aquí se predica sana doctrina, sanísima. Aunque tengan ahí el atrapasueños dando vueltas en el centro del salón. Pero aquí se predica sana doctrina. Bueno, eso era lo que estos estaban enseñando algo que no venía de Dios. Dios mismo lo dice, hablan de mí cosas que yo no he dicho. Así que podríamos tener doctrina y según nosotros sana, pero sin amor. Incluso aún tengamos una sana doctrina sin amor, no sirve para nada. Más bien, mis hermanos, cuando Jeremías ve lo que está sucediendo, ve un alimento que se está dando a la división. No sé si ustedes saben que el apellido de Satanás es divisor. Satanás, el diablo. Diablo significa divisor. Y cualquier cosa que se haga donde sea que tenga que ver con la división, el Señor lo dijo de esta manera, que nosotros podríamos estar haciendo las obras del diablo, que es mentiroso desde el principio. Mientras ellos decían todo está bien, no hay nada de qué arrepentirse, Jeremías decía arrepiéntanse mientras tengan tiempo. Y el pueblo, mis hermanos y mis hermanas, prefería escuchar a esos profetas. No dista de lo que estamos nosotros escuchando hoy en día. No dista de lo que estamos viviendo hoy en día. La mayoría de la gente le gusta seguir las multitudes. Yo no sé si ustedes han visto un dicho que dice que cuando pasa por un restaurante usted y lo ve lleno de gente, usted dice, wow.
este restaurante debe ser bueno. Y allá pasa por otro restaurante que hay dos personas sentadas en una sillita y dice, no, eso debe ser malísimo. Seguramente, ¿qué clase de comida? Me voy al que está lleno y le aseguro que Taco Bell pasa lleno todo el tiempo. Entonces, no necesariamente, y sorry por los de Taco Bell, pero es que eso no es comida. Pero lo que quiero decir, mis hermanos y mis hermanas, es que el que algo esté lleno no significa que es bueno. Y donde hay poquitas personas no significa que esté mal. Es interesante porque frente a Pilatos había multitudes de personas para entregar al Señor. Y frente al Señor, cuando estaba en la cruz, solo habían 4 personas. Cualquiera diría, bueno, es que el show estaba mejor con Pilatos. Porque nosotros confundimos lo que es la realidad bíblica según nuestro criterio. Entonces usted llega a un lugar donde hay 2,000, 3,000, 40,000 personas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Aquí hay prosperidad. Aquí hay progreso. Aquí de verdad debe de predicarse lo maravilloso de la palabra. Y el Señor dice que ancha es la puerta que lleva a la perdición y espacioso el camino que lleva a la vida eterna. Por eso Jeremías era rechazado constantemente. Era golpeado, encarcelado, era humillado públicamente. De hecho, lo llamaban traidor, porque decían que estaba predicando que Babilonia iba a someter a Jerusalén. Imagínense que Jeremías tenía en contra a su propia familia. La misma familia de él se vuelve contra él. Por eso el Señor dice que no hay profeta en su propia tierra. A veces la familia son los últimos en aceptar de que Dios le ha puesto a usted en llamado. Por como este esposo mío, que era un desgraciado, ahora va a andar predicando. Pero es cuando no entendemos realmente la maravilla de lo que Dios puede hacer en un ser humano. Dios no vino a los fariseos, no porque ellos fueran tontos, y se fue a donde los discípulos, que eran unos iletrados. Pero Dios no va a donde la persona que tiene títulos, aunque puede hacerlo. No porque tenga títulos Dios lo va a descalificar, pero usualmente Dios agarra a lo despreciable para que la gente pueda ver realmente su mano operando en un ser humano. Esa familia lo, lo había rechazado. Y en medio de ese escenario oscuro es donde Dios hace una de las promesas más hermosas en toda la Biblia. He aquí vienen días, dice el Señor. Solo imagínese la escena. O sea, trasladémonos ahí. Sígame usted con su imaginación. Me gusta usar la imaginación. De hecho, a veces a mí me gusta escuchar tal vez un mensaje con los ojos cerrados, porque me permite pensar en todo lo que está pasando ahí. Así que imagínense la escena. La nación está a punto de caer. El templo va a ser destruido. Muchos van a ser llevados al exilio, van a ser encarcelados. Todo está por derrumbarse. Y justo ahí, en medio de todo ese caos, Dios habla de un nuevo pacto. ¿Se lo pueden imaginar? Eso es lo que Jeremías hace en el capítulo 31 o escribe, que lo hace impresionante, porque Dios no está prometiendo un nuevo pacto cuando todo está bien. Dios está prometiendo algo cuando todo parece perdido. Dios puede venir a su vida cuando las cosas están peor de lo peor y decirle, te voy a levantar y voy a hacer de ti una gran nación. Te voy a hacer de ti, voy a reconstruir tu casa, voy a reconstruir tu familia, voy a reconstruir todo en ti. Y nosotros no creer lo que Dios está diciendo. Porque ¿cómo? Si ahorita no me queda nada, no tengo nada. ¿De dónde voy a sacar para levantarme si no tengo nada? Cuando olvidamos que Dios es el dueño absolutamente de todo. A mí me causa impresión ver que la gente manipule a los hermanos o a las hermanas para que ofrenden, causándoles miedo o prometiéndoles cosas. Cuando Dios es soberano, no necesita nada.
Y lo que nosotros hacemos por Dios debe ser por gratitud, por puro amor. Así que el pacto que Dios está estableciendo con ellos no nace en tiempos de prosperidad espiritual. Nació en medio del fracaso de ese pueblo. Y ahí es donde nosotros podemos ver en todo lo que venimos estudiando. En casa, disculpe que levanto un poco la voz porque es que está lloviendo. Entonces es para que aquí me escuchen. ¿Me están escuchando bien allá atrás? ¿Sí? Queda demostrado que el hombre no puede sostener por sí mismo la relación con Dios. No puede. Por eso la palabra dice, no es por obras para que nadie se gloríe. No significa que no hagamos cosas buenas delante de Dios. Significa que no es con lo que hacemos lo que nos hace a nosotros ser aceptos delante de Dios. Por eso es que queda demostrada hasta este momento, según lo que vengo explicando, y espero haber sido claro, que tener la ley escrita incluso en piedra no es suficiente. Queda demostrado que el problema no estaba en los mandamientos son buenos, sino que el problema es un problema del corazón. ¿Por qué rechazo yo la palabra de Dios? Porque tengo un problema en el corazón. Porque la palabra me exige cambios, cambios que yo no quiero hacer. Entonces, como la palabra me exige cambios que yo no quiero hacer, entonces prefiero decir o interpretar la palabra según mi conveniencia. Lo digo en los tiempos de Jeremías. Ellos interpretaban de acuerdo a su conveniencia. No. Jeremías, no diga que el templo lo van a destruir. Jamás diga que vamos a ir en cautiverio a Babilonia. No diga eso. Pero Dios había dado una palabra y eso era lo que iba a pasar. Y en el medio de eso Dios dice, haré un nuevo pacto. Y no, mis hermanos y mis hermanas, porque el hombre hubiera mejorado. No, seguimos siendo los mismos pecadores corruptos. No, pero pastor, ¿cómo dice eso de mí? Yo soy un hijo de Dios. Seguimos siendo los mismos pecadores corruptos. Agarre usted y quítele la ley a un país de meter presa a la gente que se dice buena, que no hacen fechorías por no ir a la cárcel. Quíteles. Quíteles el castigo. Quítennos el castigo. ¿Qué no haríamos si no tuviéramos una línea de la cual nosotros no podemos cruzar? Así que Israel no merecía nada. Dios hace un pacto con un pueblo que no merece nada, como usted y yo no merecemos nada. Una vez, un amado pastor que me acompañó durante varios años, alrededor de unos 9 años, hizo una prédica allá por el sur de la ciudad. Y decía lo que yo estaba diciendo. Entonces, un grupo de pastores le pregunta a él y le dice, entonces, ¿nosotros qué hacemos? O sea, ¿para qué estamos? Porque estaba diciendo lo que estoy diciendo yo. Como que si nosotros, por ser pastores, somos los intachables, los ejemplos a seguir, los inmaculados. No, mis hermanos, póngale la firma que cualquier pastor se puede equivocar y equivocarse de una manera garrafal. El asunto aquí primario es que Dios decide hacer con el hombre lo que el hombre no puede hacer consigo mismo. ¿Y qué es lo que Dios decide hacer? Escribir su santa voluntad en su corazón, no en su mente. La mente puede estar llena de conocimiento, en el corazón. Porque cuando Dios sella el corazón, produce obediencia. Señor, mira, no entiendo lo que me estás diciendo, pero voy a obedecerte. Señor, no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, pero voy a obedecerte. Señor, no me gusta lo que me estás diciendo, pero voy a obedecerte. Eso solamente viene del Espíritu Santo, mis hermanos. Eso no viene de nosotros. Nosotros somos rebeldes por naturaleza. No podemos decirle, sí es cierto, Señor, vamos a hacer eso. No nos gusta. Pero el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, nos contrista y nos convence de pecado, dice, no te gusta, pero confía en Dios, obedezca. Y eso no lo podía producir la ley, no porque la ley fuera mala, sino porque la ley quedaba superficial, solamente en el conocimiento. La ley
nunca ha sido mala, ni será mala, ni Cristo dijo que fuera mala. Mandó a escudriñar los escritos de Moisés y de los profetas. El Señor mismo mencionó la palabra constantemente. Todos los libros del Antiguo Testamento fueron mencionados por la boca de nuestro Señor Jesucristo, todos. Por eso es que nosotros en lo que estamos estudiando, en lo que vamos pasando, vamos viendo cómo nuestro corazón se va preparando para Cristo, para cuando Él venga. Porque es el único mediador del nuevo pacto, el único, subraye eso, único. Que ya Jeremías lo estaba prometiendo desde ese momento. Es decir, mis hermanos, lo que Jeremías le está diciendo a ellos es, esto no es el final. Lo que ustedes creen como culminación de lo que está pasando, como la destrucción del templo, no es el final. Lo que les estoy diciendo, que Dios me está poniendo en mi corazón, es lo que Jeremías está diciendo es, haré un nuevo pacto. Todo lo que Apocalipsis está presentando, mis hermanos, en el transcurso de toda la historia, desde que Juan predicó, no culmina en el siglo III con la persecución que hizo del siglo I al siglo III que hicieron los diferentes emperadores romanos. No culminó con la unión que se dio, el sincretismo que se dio entre religión y la fe. No culminó en el siglo XV cuando la iglesia se separó. Me refiero a la iglesia universal, la que se sincretizó en el siglo III. No culmina, mis hermanos, cuando se presentó el holocausto. No va a culminar, mis hermanos, tampoco cuando el Señor venga por nosotros, lo creas o no lo creas. La historia continúa. Porque la historia va a culminar aún después del milenio, cuando el Señor ya venga y se establezca eternamente. No voy a explicar eso en este momento, lleva mucho rato. Pero cuando Él está hablando, haré un nuevo pacto, no está diciendo voy a reparar lo que hicieron ustedes, voy a reparar el pacto antiguo. Él no está diciendo eso. Él está diciendo voy a hacer un nuevo pacto. Él no dice, bueno, voy a exigirles mucho esfuerzo. Hermanos, ahí en la casa donde me están escuchando, ustedes deben de esforzarse. No, Él no dice eso, Él no les pide que se esfuercen. Pastor, pero la palabra de Dios dice que debemos de esforzarnos y ser valientes. Sí, eso le dijo a Josué. Pero a Jeremías no le está diciendo esfuércense para que no les sobrevenga lo que acabo de profetizar. No, se los van a llevar. Se esfuercen o no se esfuercen. Es más, se arrepientan o no se arrepientan, ya yo determiné y se los van a llevar. Tampoco dice, les voy a dar una segunda oportunidad. No, ya Dios decidió. Usted y yo podemos predicarle bien a todo mundo, no va a pasar nada, eso no es cierto. Y Dios dijo que va a pasar y va a pasar. Él dice, haré un nuevo pacto. Y el Señor viene y explica de qué se trata ese nuevo pacto. ¿Se acuerda lo que pusieron en la pizarra? De manera imaginaria, el pincito. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de Egipto. ¿Por qué? Porque ahora escribiré mi ley, dice el Señor, en su mente y en su corazón. Lo que hace Dios es presentarse, como lo hizo en Oseas, como un padre que toma a un niño para llevarlo a cruzar la calle, de la mano. Los que tienen niños pequeñitos o ya que pasaron de la etapa de gatear a caminar, usted les toma la mano y déjeme caminar. Yo puedo. Suélteme, mamá. Y se pegan unas lloradas. Primero quiere que los alce. Y después ya ahora no me alce. Suélteme. Y Dios nos dice, así los llevo yo de la mano. Aunque hagan berrinche, pero yo los llevo de la mano. Los saqué de Egipto, los alimenté, los protegí, los conduje por el desierto, los sostuve. Y luego agrega algo muy doloroso, mis hermanos, que espero explicarlo con la mayor claridad. Ellos invalidaron mi pacto.
Y nos conecta con Ezequiel 16 y con Cantares, que ya estudiamos. Porque para Dios invalidar el pacto no es que solamente no se hagan o se cumplan los mandamientos. Para Dios invalidar el pacto no es que pequemos. Pecar invalida el pacto. No, mis hermanos, es que este es el detalle. Para Dios invalidar el pacto es no corresponder al amor que se ha recibido. Eso es para Dios invalidar el pacto. Y creo que aquí llegamos a uno de los puntos más delicados, más profundos de lo que Jeremías estaba viviendo. Porque si lo leemos con una mentalidad moderna, como hoy en día, alguien podría decir, bueno, nadie le pidió a Dios que hiciera todo esto. Él fue el que lo hizo porque quiso. Él fue el que quiso ir a la cruz. Yo no le pedí nada. ¿O no le pasa a las mamás que los hijos le dicen, yo no le pedí que nacer, usted decidió que naciera? O tal vez el papá viene y le dice, vea, mijito, chiquita, cuide los zapaticos, se acuesta a ganárselos. Yo no le dije a usted que me comprara nada. Mira, mi amor, apague la luz porque cuesta apagar la luz, es un desperdicio del agua, es un desperdicio. Yo no estoy diciendo que me dé nada. Mire, porque los papás somos de verdad amorosos, pero eso es de ponerle una patadita en el trasero y echarlos a la calle y vaya, entonces no está pidiendo nada. Vaya, ve a ver cómo se la juega. Y ahora Dios, que Dios no tiene amor, Dios es amor. ¿Quién le pidió a Dios que nos bendijera? Nadie le pidió a Dios que nos bendijera. Esa es la era moderna, mis hermanos. O sea, yo a Dios no le estoy pidiendo nada. Si me das porque Él quiere. Qué bárbaro, de verdad. Y ahora parece más bien como que Dios nos debiera a nosotros y nosotros no a Él. Y honestamente, mis hermanos, esa es la forma común de pensar de la mayoría de las generaciones. Si Dios quiere salvarme, es problema de Él. Yo no le pedí que me salvara. ¿Qué sería que Dios nos diera una probadita de esa condenación eterna? Una probadita. No le estoy diciendo que nos diera una probadita de 10 años, de un año. No, no. Un minuto. Un minuto. Que probemos realmente lo que es estar en condenación eterna. A ver si no cambia nuestra mente. Por eso es que Dios no está diciendo o no está reclamando a Él por el amor que dio. Él no está diciéndoles, yo los amé mucho, qué traidores que son ustedes. Ni siquiera eso, Dios no está diciendo, una mamá no le dice al hijo, es que yo te amo mucho, mi amor, por eso te atiendo, por eso te lavo la ropita. No, no es eso lo que la madre reclama. Y si no, ustedes, madres, me van a decir ahora si coinciden con lo que el Señor está enseñándole a ese pueblo. Porque Dios lo que está revelando es la profundidad del rechazo que él está recibiendo. Y ahí hay una diferencia enorme. Porque cuando Dios dice, ellos invalidaron mi pacto, dice después, aunque fui un marido para ellos. Él no está diciendo, ay, después de lo que hice, vea lo que hicieron por mí. Todo lo que yo he hecho por ustedes. Eso es como sacar en cara algo, ¿verdad? No, es lo que está diciendo, después de todo el amor que recibieron, eligieron abandonar. Eso, mis hermanos, a mí me impresiona, se me crispa todo el cuerpo. O sea, después de todo lo que hice por ustedes, después del sacrificio, después de que derramé hasta la última gota de mi sangre por ustedes, decidieron rechazarme. Por eso es impresionante cómo el Señor plantea el adulterio. Después de que una mujer se entrega, después de que un hombre se entrega para no tomarlo y plantear que solo el hombre es el que adultera, después del amor recibido, después de la entrega, se va con otro. Y se va con otro. El Señor está diciendo, no es lo que yo les di, lo que estoy reclamando, porque yo lo que les di se los di por amor, no lo cobro. Yo no les estoy pidiendo a ustedes que den lo mismo que yo estoy dándoles a ustedes porque ustedes son incapaces de darlo. Pero por lo menos que ustedes piensen con gratitud de lo que recibieron.
Que no digan quién le dijo que me diera comida, quién le dijo que me lavara la ropa. Nadie le dijo que me lavara la ropa. No, no, de que diga, gracias por lavarme la ropa. Gracias por la comidita caliente. Gracias, papá, por ir a trabajar y traer todo lo que trae. Nadie le está pidiendo a usted que vaya a trabajar. Porque el problema no es que Dios haya amado demasiado. Él ama como Él es. Santo, eterno, soberano, magnífico, excelso. Él ama de la misma manera. Él ama con esa grandeza. El problema es que el pueblo respondió a ese amor con indiferencia. Y anote ahí, indiferencia, anote esta palabra porque se van a llevar una perla de sabiduría esta noche. Respondió a Dios con indiferencia. Pensemos en Ezequiel 16, que ya lo estudiamos. Dios se encuentra a Jerusalén como una niña que recién han parido en el desierto. Está pegada a la placenta, está sucia en sus sangres, está abandonada. Dios la levanta, la limpia, la viste, la adorna, la convierte en reina. Y después de que ella tiene todo esto, después de todo lo que Dios le ha dado, decide alejarse del que la ama. Decide caminar al lado contrario. Y ahí está la herida. No es el costo del amor, es la respuesta a ese amor. Porque el amor verdadero, mis hermanos, siempre va a implicar vulnerabilidad. Si usted ama a su esposo, si usted ama a su esposa, si usted ama a sus hijos, si usted ama a su familia, a sus tíos, a sus primas, a sus amigos, a la persona en la cual usted deposite amor, el amor implica vulnerabilidad. Porque cuando alguien ama, se expone. Cuando alguien ama, va a sufrir. Y especialmente si sus expectativas están puestas en que aquella persona no le falle. Y no porque necesite del otro, sino por lo que se entrega en el otro. Porque Dios no necesita de nadie. Por eso es que la figura del esposo aparece tantas veces en Oseas, en Jeremías, en Ezequiel, en Isaías. Y yo les puedo decir que Dios no necesita el afecto de nadie. Dios no necesita que usted le diga, te amo, Señor, para sentirse completo. Dios no necesita que usted le diga, qué bueno eres, para él sentirse que Él es Dios. Nosotros esperamos que nos digan, ay, qué bueno eres. Ay, qué rico que le quedó eso. Ay, qué buen trabajador es. Eso esperamos, porque si no nos lo dicen, no estamos completos. Dios no necesita eso. Dios, Él está completo por sí mismo. Pero Dios quiere que entendamos el dolor que se siente cuando una relación se ve traicionada. Y se puede ver traicionada de muchas maneras, mis hermanos. Por omisión, por ocultamiento. Se puede ver traicionada porque tal vez las personas no tienen la capacidad de decirte lo que no te gusta o no les gusta. Que yo le diga, mira, mi hermana Ángela, es que eso que usted dijo no me gusta. No, prefiero callármelo y se lo comento al otro. Hablo con Alejandro de lo que me sentí mal. Y no lo hablo con la persona que realmente me hizo sentir mal. Porque es una persona que amo y en alguna medida dentro de mí es que si le reclamo no me va a volver a hablar. Pero resulta que ese es un problema. Porque si yo no le puedo decir a la persona que amo, esto me molesta, esto me duele, entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor que usted le diga a una persona, mira, es que eso que haces no me gusta? No significa que esa persona tenga que cambiar, pero que usted se lo pueda decir y esa persona le diga, bueno, es que esa es la forma en la que yo trabajo. Si no es pecaminoso, pues
Así es, a mí me gusta la ropa azul, me gusta la ropa azul, no me voy a poner ropa verde porque a usted no le gusta. Pero que podamos decirlo, que podamos hablar alrededor de esto. Y aquí es donde aparece algo en nosotros que solemos olvidar. Dios no está describiendo aquí una infracción legal. No está hablando de romper la norma, no. No, no está hablando ni siquiera de pecado. Como que usted diga, uy, rompí una regla, uy, pequé. No, no. Dios no le está diciendo, mire, rompiste una relación, rompiste la regla, pecaste. Por eso es que el pacto nuevo no comienza en los mandamientos. Aunque los mandamientos nos dicen a nosotros cómo a Dios le agrada que lo veamos. Comienza en el corazón. Ahí es donde tengo que escribirlos. En el corazón y en la mente. Comienza porque el problema de Israel no era la falta de información, tenía suficiente información. ¿Cuántos de los que están aquí consideran que ya han tenido suficiente información de Dios? La información no es el problema. ¿Cuántos saben los mandamientos? ¿Alguien sabe que Dios dice no matarás, no adulterarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio, no murmurarás, obedeced a vuestro padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre? ¿Quién no sabe eso? Todos lo sabemos. Ese pueblo sabía la ley como usted sabe la ley, sabía la historia como usted sabe la historia. Es más, sabemos más que ellos, nosotros, porque nosotros tenemos toda la historia completa. Ellos tenían parte de la historia. Sabían cada una de las promesas que Dios les había dado, pero les faltaba algo, corresponder a lo que Dios les había dado. Voy a imaginarme una escena sencilla, muy sencilla. Su esposa viene y le llega usted del trabajo, y se sienta a la mesa y le pone su platico con comida. Y allá las feministas que levanten la mano y digan, ah, esclava, no, no. Le pone el platico con comida, termina de comer y ella agarra y se levanta y lava el plato y lo acomoda. Ella cocinó, ella le alistó, ella le puso el plato y ella lava el plato. Pero usted termina antes de comer que ella. Lo menos que uno puede hacer es tomar ese plato y irlo y lavarlo. No es nada, comparado con todo lo que ella hizo. Nada. Ah, no, ahí lo dejo porque yo soy el alfa, ¿verdad? Yo soy el pecho plateado. Porque eso fue lo que yo aprendí. No hay nada de deshonor en hacer uno las cosas que le corresponden, porque eso no es deshonor, eso es amor. Así que hay personas que conocen mucho de Dios, conocen lo que Dios quiere, conocen los versículos, conocen la doctrina, conocen los signos, conocen las tradiciones, todo lo conocen. Pero conocer intelectualmente no significa y no es lo mismo que corresponder al amor. Usted puede saber perfectamente que usted hizo un trabajo y llegó a su casa y que ella sabe que usted hizo ese trabajo, pero ella también hizo un trabajo enorme por mantener la casa, por todas las que están en casa, porque hay otras que también salen a trabajar afuera, remunerado, porque en casa trabajan sin remunerarse. De hecho, yo escribí una canción, si la quieren buscar en YouTube, para que le hagan clic ahí. Mi esposo es el que trabaja. Bueno, escúchenla. Y les digo algo, mis hermanos, en mi canal, por cierto, métanse ahí, escúchenlo. Mi esposo es el que trabaja. Van a entender lo que les estoy diciendo. A veces me expreso mejor en un canto escrito. Conocer a Dios no es lo mismo que responder al amor de Dios, y conocer lo que la mujer hace no es lo mismo que corresponder a ese amor, o viceversa. Y es ahí donde está el centro del texto, cuando dice invalidaron el pacto. Porque invalidar el pacto no es solo quebrantar la regla, fue vivir como si el amor que habían recibido no tuviera ningún valor. Fue recibir la mano de los que los sacó de Egipto y luego irse a buscar a otros dioses. Fue recibir la misericordia
y responder con esa indiferencia. Y aquí es donde está la línea profunda que podemos desarrollar. Porque la Biblia muchas veces presenta la indiferencia incluso como algo más peligroso que pecar. La indiferencia es más peligrosa que el pecado evidente. Y le voy a explicar por qué. No porque el pecado no sea grave, el pecado es gravísimo. Pero el pecador consciente sabe que está lejos de Dios, pero el indiferente cree que está bien. El pecador consciente dice, estoy pecando, tengo que corregir mi conducta, estoy siendo desobediente, estoy siendo retador hacia Dios, hacia la autoridad, estoy consciente de eso. Pero el indiferente cree que está bien, que no tiene ningún problema, que no tiene nada que se le señale. Por eso es que cuando leemos a los profetas, nosotros nos damos cuenta de algo sorprendente, mis hermanos. Dios no solamente les condena la idolatría, la injusticia, la inmoralidad. Dios condena muchas veces eso que no se ve tan escandaloso. Un corazón que dejó de responder. Y eso es lo que le estaba ocurriendo a Israel en ese momento, porque el problema no solo es pecar. Todos pecamos. David pecó, Salomón pecó, Pedro pecó. La diferencia es que todavía, mis hermanos, esas personas, aún habiendo pecado, reaccionaban cuando Dios les hablaba. Perdóname, Señor, dijo David. Me arrepiento en polvo y ceniza, decían. Pedro miró al Señor y la mirada le cruzó hasta el alma y dice que lloraba intensamente, donde la mirada del Señor le cruzó cuando estaba en el patio del sumo sacerdote. Salomón pecó y escribió un libro de arrepentimiento precioso. Porque la diferencia está, mis hermanos, en que el que peca y tiene todavía una lucecita que le llame al arrepentimiento, va a llegar y le va a decir, Señor, perdón. La diferencia está en la capacidad de poder quebrantarse, de poder sentirse conmovido, dolido, entristecerse de haber ofendido a Dios. La diferencia es que todavía se pueda llorar, que todavía se pueda arrepentir. Esa es la diferencia, mis hermanos. Si usted me está escuchando en casa y todavía se le mueven las fibras con la palabra del Señor, eso es bueno. Porque la indiferencia es cuando el corazón ya no siente. Es cuando la presencia de Dios ya no te conmueve. Es cuando la palabra ya no te confronta, le da igual. Es cuando la gracia se vuelve una costumbre y cuando el amor ya no nos sorprende. El amor de Dios no nos sorprende, no nos sorprende el amor de su esposo, de su esposa, el sacrificio de su familia. No nos sorprende, le parece que lo tienen que hacer porque nací aquí. Mis papás me tienen que mantener porque soy su hijo. Mi esposo me tiene que atender porque soy su esposa. Mi esposa me tiene que atender porque soy su esposo. Olvidan el vínculo del amor y dejaron de sorprenderse, de decir gracias. Y eso es extremadamente peligroso. ¿Y sabe por qué? Porque un adúltero se puede arrepentir. Sí, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón, caí en adulterio. Llego a donde mi esposa, mi amor, perdón, estuvo muy mal, pero perdóname, aun cuando lo eche de la casa. Pero arrepentirse. Un ladrón puede arrepentirse y decir, perdón, aunque lo manden a la cárcel, me arrepiento, perdón por haberme robado esto, aunque vaya a la cárcel. Un homicida puede arrepentirse, aunque le diga a la gente, a la familia, perdón por haber asesinado a tu familiar. Pero el indiferente, mis hermanos, cree que no tiene la necesidad de arrepentirse. Por eso Jesús tuvo palabras duras contra esos religiosos indiferentes, porque los publicanos sabían que estaban mal. Las prostitutas sabían que estaban mal, pero los fariseos estaban convencidos que estaban bien. Y aquí es donde recuerdo las frases
aterradoras que tiene la Biblia, y entre una de ellas, en Apocalipsis capítulo 3, dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahí no dice porque eres homicida, te voy a vomitar de la boca, no dice eso. No dice porque eres adúltero, te voy a vomitar de la boca. No dice porque eres un ladrón, dice porque eres tibio. Porque un día sí y un día no. Un día estoy muy eufórico, muy con unas ganas de estar con el Señor, y otro día no quiero nada con el Señor. Un día hay una enseñanza que me confronta y digo, sí, Señor. Otro día la enseñanza viene y ya más bien me quiero ir del planeta. O sea, lo que quiero decir, mis hermanos, que cuando nosotros entendemos que la indiferencia institucionalizada, que es cuando se enseña a la gente que ustedes son demasiado buenos y ustedes son demasiado maravillosos y por eso es que Dios los tiene en un lugar especial, caemos en la tibieza de corazón, porque perdemos la capacidad de responder a Dios, aunque vivamos dentro de las supuestas normas de Dios. A ver si lo explico de esta manera. Podemos estar institucionalizados, reunirnos, ser hermanos, hermanas, abrazarnos, decirnos que nos amamos, pero en el centro del corazón estar más lejos de Dios que nunca. Por eso el Señor dice que la única marca que nosotros tenemos para saber si somos sus hijos es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y si ustedes dicen que aman a Dios, pero no aman a su hermano, son unos mentirosos, dice. Porque el que no ama a su hermano, ¿y qué es amar al hermano? Amar al hermano no es agarrarlo a besos. Amar al hermano es que si trabajamos en conjunto dentro de la iglesia, aprendamos en medio de nuestras diferencias a trabajar en conjunto. No que a la primera vengamos y nosotros sí nos volvemos filo. Amar al hermano no significa, mi hermano, que usted vaya y lo mantenga o la mantenga, pero sí significa que si usted no tiene económicamente cómo ayudarle, por lo menos tiene un abrazo que darle. Amar al hermano y a la hermana es, mis hermanos, aprender a pasar por alto la ofensa. Pero es difícil con nosotros. Somos difíciles. Nos creemos que somos los dueños del mundo y creemos que mañana vamos a amanecer. Creemos que vamos a pasar la noche. Mire, mis hermanos y mis hermanas, la semana pasada, para todos es bien sabido que un señor tuvo un accidente con su hijo. Estaba sano, estaba bien, salió y hoy está en cuidados intensivos. Y no se sabe cuál es su condición. Y el hijo probablemente no vuelva a caminar. Porque la vida cambia en un segundo, en un instante. Pero creemos nosotros que nos va a dar tiempo de poder llegar y decirle al hermano perdón. Perdón por mi conducta, perdón porque he sido necio. Porque he sido necia. Porque no he correspondido al amor que he recibido. Porque me has dado amor impresionantemente, pero yo te respondo con indiferencia. ¿Están conmigo? ¿Qué duele más? Que alguien te ataque. ¿Qué es lo que duele más? O que alguien a quien amaste profundamente hoy te vea con indiferencia. Porque la indiferencia es devastadora. La indiferencia no grita, la indiferencia no se revela, la indiferencia no insulta, simplemente deja de responder. Y eso es peor que el mismo pecado. Y esa es una de las advertencias más fuertes que Dios está haciéndole a la iglesia hoy en día, la indiferencia. Valoramos más el si estamos de acuerdo en algo o no estamos de acuerdo en el amor que Dios ha depositado en nosotros. Valoramos más nosotros en que si somos de un mismo grupo, a que si está en otro grupo, entonces ya no es de los míos porque está por allá. Como si la iglesia tuviera paredes. Me decía un hermano ayer, pastor, dice, pero es que cuando uno se va de una iglesia, dicen que tienen que darle un cartoncito ahí de que, para que se haga miembro de otra. ¿Cómo es eso?
¿Cuándo se ha visto que el Señor le haya dicho a los discípulos, ahora ustedes tienen que ir de un lugar a otro y afirmar que sean aceptados? Cuando Pablo le decía a Teófilo, si no me equivoco, que recibiera a Onésimo, no era porque tuviera que enviarle una carta, era porque se había escapado. Era un esclavo y lo que le merecía a él al regresar era la muerte. Entonces le dice, perdónenlo. Es un buen hombre del evangelio. Porque el mayor peligro, mis hermanos, no siempre es el pecado escandaloso. Muchas veces el mayor peligro es acostumbrarnos tanto, tanto, tanto a Dios que nos dejamos de asombrar de Dios. Eso es terrible. Cuando yo fui la primera vez a Jacob, y no estoy viendo el tiempo, estoy absorbido en esto. Cuando voy la primera vez a Jacob, yo me acuerdo que en una curva donde estaba un restaurante que se llamaba Steven and Lisa, ya lo quitaron, donde di la vuelta, así, vi el mar. Impresionante, estaba eso soleado, verdecito, se veía todo clarito, las barcas, y yo, wow. Yo iba con turistas y me detuve de una vez. Wow, esto yo no puedo seguir, yo tengo que tomar una foto. No, pero no tenía cámara tampoco. No es como ahora, ¿verdad? Y me detuve, yo dije, wow. Seguí pasando por los años, tengo 30, 25, 30 años de estar en esto. Y llega el momento en que ya no pasa y ya no hay wow. Ya no hay wow. Ah, el mar. Ahí está el mar. Sale la luna, impresionante, wow. ¡Qué lunota! ¿Cómo le tomo una foto? ¡Qué belleza! Empieza a salir, salir. Mi amor, ¿viste la luna? Ah, sí, está bonita. Es tan impresionante nuestro Señor que nos acostumbramos a Él, a que nos da, que nos ama, que nos protege, a que nos cuida. Y lo vemos como una obligación. Dejamos de agradecer. Dejamos de escucharlo y grita más nuestras diferencias, grita más lo que sentimos que lo que Dios está diciéndonos a nosotros. Dejamos de buscarlo y dejamos de responder. Y cuando esto ocurre, la relación se vacía y se convierte en pura actividad religiosa. Cristianos de carnet. Por eso es que el nuevo pacto no se trata solamente de perdonar pecados, mis hermanos. Se trata de restaurar la capacidad de responder. La capacidad de que usted se acerque a Dios conmovido y le diga, Señor, aquí estoy. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, porque a pesar de que he sido lo que he sido, a pesar de mis desaciertos, a pesar de mis pecados, a pesar de haber infringido tanto dolor, Señor, aún me amas. Qué bueno eres. Se trata, mis hermanos, de entender que cuando Él dice, vengo a poner mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de su principal ley, en la cual gira todo, en la cual el Señor dice, este es el principal de los mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es esa ley. Esa ley que si estuviera en nuestros corazones, mis hermanos, nos haría a nosotros recapacitar cuando vamos a hacer una estupidez. Porque no es la falta de información, es la falta de respuesta a lo que estamos recibiendo de Dios. Yo puedo seguir hablando del pacto toda la noche, podría durar aquí toda la noche, pero tengo que llegar a una conclusión. Y la conclusión no es cuánto hemos aprendido, mis hermanos. Eso no quiero concluir con eso. La conclusión es cuánto vas a recordar lo que hoy aprendiste. Porque el peligro más grande no es irse sin conocimiento. Aquí se van con un montón de conocimiento en esta noche. Usted en casa está recibiendo un montón de conocimiento. El peligro es salir de aquí indiferentes. Qué bonita estuvo la prédica.
¿Cómo estuvo el mensaje? Ah, bonito. Eso es indiferencia. Si no te mueve en tu interior a hacer un cambio radical, solamente viste esta enseñanza como ver una película, como ver un partido de fútbol. Se emocionó con cada gol, pero nada más. Es salir indiferentes y por eso, mis hermanos, no quiero hablar del pasado, quiero terminar hablando de nosotros. Porque el mismo Dios que habló con Jeremías hoy te está llamando. Porque el mismo Dios que dijo, haré un nuevo pacto, sigue hoy extendiendo su mano y diciéndote, súbete a la barca. No te alejes de la barca. Entre más te alejas, más difícil va a ser regresar. El Señor de Jeremías, el Señor de Oseas, el Señor de Salomón sigue buscando los corazones, sigue llamando a los que se han alejado, sigue llamando a los que se han enfriado. Sigue llamando a los que han cambiado la relación con Dios por costumbre. Por eso el profeta dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en el tanto está cercano. Y no es porque Dios se esté escondiendo. No es porque su amor se termine. ¿Sabe qué? Es porque si en este momento te está llegando al corazón endurecido un poquito de luz, significa que aún Dios está moviendo tu corazón en el interior. Aún en este momento estás escuchando su voz, aún todavía puedes recibir su palabra, aún todavía sientes ese llamado, aún todavía tienes la capacidad de responder. Y eso es lo que Dios está buscando esta noche. No quiere que le hagas una promesa más. No, Dios ya no quiere más promesas. Señor, a partir de mañana voy a congregarme. No, si quiere no se congregue. ¿Para qué se va a congregar si al final de cuentas el corazón está lejos? Si le interesa más ver el mundial, quédese viendo el mundial. Por lo menos le entusiasma. Dios no quiere una emoción más que usted diga, wow, y me tiro al suelo y pego 4 brincos. No. De eso está plagada las iglesias. De gente brincando por todo lado. Dios no quiere una actividad más. Hoy nos reunimos el lunes, martes, miércoles y vamos a entregar alimentos por todo el pueblo. No, ya es suficiente. Hay muchas instituciones que lo hacen. Dios quiere una sola respuesta. Y viene del nuevo pacto. Es una invitación a ser agradecidos con Él y responder a ese amor. Es una invitación a volver al amado. Es una invitación a dejar la indiferencia. Y es lo que yo espero haber puesto a través del Señor en sus corazones y en el mío. Acerquémonos a Dios mientras puede ser hallado. Si Dios te movió hoy el corazón, acérquese. Es el momento. Llámelo mientras está cercano, no porque Él se aleje, sino porque ahorita usted está teniendo esa sensación en su corazón. Responda al amor de Dios, no se acostumbre al amor de Dios. Responda constantemente como que si el Señor te fuera a abandonar, aunque el Señor no te va a abandonar. Pero piense como que el Señor te va a mandar al infierno, aunque el pacto está sellado con la sangre de Jesucristo. Porque el mayor privilegio del nuevo pacto no es solamente que el Señor nos perdone los pecados, es que ahora podemos conocer personalmente al Dios que nos está hablando, al que nos habló y nos llamó desde el principio. Y no porque se aleje de Dios, mis hermanos, por lo más que se aleje significa que no vas a enfrentar las consecuencias. No, las consecuencias las enfrenta aquí o en la Conchinchina. Pero es mejor enfrentarlas de la mano de Dios y al abrazo de la familia de la fe que enfrentarlo solo o con un montón de desconocidos que ni siquiera profesan lo mismo que uno. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho en mi corazón, en mi alma, en mi mente, Señor. Gracias por lo que haces en mis hermanos, pero cada uno de ellos, Señor, dará las gracias por sí. Gracias, Jesús, por lo que hiciste. Si pudiéramos entender
la dimensión de lo que hiciste, seríamos más agradecidos. No seríamos tan insensatos. Oh Señor, si pudiéramos entender lo que significa tu amor, podríamos soportar, Señor, hasta la traición más grande, porque nosotros a ti te hemos traicionado. Podríamos perdonar. Por eso es que nos dijiste en tu palabra que el problema no es la palabra, no es el mandamiento, es nuestro corazón endurecido. Ayúdanos, Señor, a que este corazón sea sensible, compasivo, pero principalmente a que escuche tu voz en esta noche y en todo el tiempo que sigue. Yo en el nombre de Cristo te ruego, Señor, que en el tiempo que me quede aquí pueda predicar tu palabra tal y cual la has indicado, sin importar, como Jeremías, Señor, si la aceptan o no la aceptan, si me rechazan o no, porque prefiero ir delante de ti con la cabeza en alto y decirte, Señor, hice lo propio, que no llegar y decirte, Señor, perdón porque te dejé en segundo lugar por miedo. Gracias por este hombre, Señor, que aún queriendo retirarse, dijo, Dios me sedujo, Jehová me sedujo, y no pude abandonar porque ardía mi corazón. Que esa palabra tuya arda en nuestros corazones y que no nos deje, Señor, alejarnos de ti ni un ápice. Y cuando digo alejarnos de ti, Señor, no estoy hablando del lugar, estoy hablando de la relación contigo. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me llamaste cuando nadie quería escuchar. Me enviaste a sembrar donde no iba a brotar. Y aunque ya sabías que cerrarían su corazón, pusiste tu palabra dentro de mi voz. Me dijeron que callara, que era mejor sonreír, que hablara de promesas y los dejara seguir. Pero tu fuego en mi alma no me dejó escapar. Quise huir de este llamado, pero me volviste a alcanzar. Porque tu amor me sedujo, Señor, y no pude volver atrás. Aunque el camino me cueste dolor, tu verdad no puedo negar. Jeremías sigue llorando en la ciudad, viendo almas cambiar la verdad por falsedad. Compran confites rumbo a la oscuridad, rechazan la luz que les quiere salvar. Jeremías sigue gritando una vez más, Dios aún te llama, vuelve a escuchar. Pero prefieren las voces que les hacen soñar antes que la palabra que los puede restaurar. Hay profetas vendiendo lo que nunca recibieron. Hablan en tu nombre cosas que no oyeron. Construyen sus palacios con la fe de los demás, mientras el rebaño camina sin mirar atrás. Y el pueblo los aplaude, les encanta la ilusión, porque la mentira suele acariciar mejor. Pero detrás de las promesas que no vienen de tu voz, se esconde un precipicio disfrazado de bendición. Si pudiera callar, callaría hoy. Si pudiera huir,
Cristo todavía llama antes del fin. Jeremías sigue gritando una vez más: Dios aún te llama, vuelve a escuchar. No cambies tu alma por un sueño temporal, ni vendas la verdad por un aplauso terrenal.